Un gusto con todos. Este es el grupo 4 conformado por Jante Vilcafe, Alexandro Misael, Palomino Condori, Dylan Anthony, Saritupa Corilla, Fernando Eugenio, Vicente Inca, Aldo Víctor, quien les habla, Canales de la Cruz, Ariana Mía. En este video presentaremos la solución del laboratorio de Microsoft, consulta y modificación de datos con Transact SQL. Previamente ya creamos una cuenta de Microsoft con un correo ya existente y nos unimos a Microsoft Azure con nuestra cuenta de alumno, en nuestro caso @unica.edu.p. Y esto nos llevará al panel general de educación de Microsoft Azure, en el que daremos a inicio. En la parte de herramientas Microsoft Learn, en la pestaña de cursos aprendizaje de Azure, y buscaremos SQL y encontraremos el curso de consulta y modificación de datos con Transact SQL, en el que empezaremos con el primer módulo. Aquí nos encontramos en la unidad 7 del módulo 1, ejercicio trabajar con instrucciones select. Estaremos trabajando con Microsoft Azure SQL Database. Para configurar esto, seguiremos las instrucciones de este link, en el que accederemos al portal de Azure y crearemos nuestra base de datos con las configuraciones que se encuentran aquí. Yo aquí ya tengo mi base de datos creada llamada AdventureWorks y iré al editor de consultas. Aquí iniciaré la sesión con la autentificación de Microsoft Entra y aquí ya podré hacer mis consultas. Ahora en la parte izquierda tengo mi laboratorio y en la parte derecha tengo mi base de datos. Empezando con los ejercicios de la unidad 7. Introducción a Transact SQL. En este ejercicio utilizará algunas consultas select básicas para recuperar datos de la base de datos AdventureWorks. Utilice consulta select para recuperar datos. La instrucción select es la instrucción Transact SQL principal que se utiliza para consultar tablas en una base de datos. 1. Abra un editor de consultas para su base de datos, AdventureWorks, y crea una nueva consulta. En el editor de consultas ingrese el código select *from sales.lt.product. Ejecute la consulta y después de unos segundos revise los resultados, que incluyen todas las columnas de todos los productos. Hasta acá ya hemos ejecutado eso. Tenemos nuestra consulta y nuestro resultado, que contiene todas las columnas de todos los productos. En el paso 4 nos dice, en el editor de consultas modifique la consulta de la siguiente manera. Tenemos esto, nos pide que modifiquemos esta parte de aquí. En vez de el asterisco, vamos a cambiar los nombres de las propiedades que queremos y para buenas prácticas le vamos a dar un enter. Ahora, estamos de nuevo. Nos dice, vuelve a ejecutar la consulta y después de unos segundos revise los resultados, que esta vez incluyen solo las columnas name, standard cost, list price para todos los productos. Vemos que así es. Ahora nos dice, modifique la consulta como se muestra a continuación para incluir una expresión que dé como resultado una columna calculada y vuelva a ejecutar la consulta. Nos dice que quiere el atributo name y esta columna calculada en vez de esto. Vamos a ejecutar. Ya nos da esto. Ten en cuenta que los resultados esta vez incluyen la columna name y una columna numérica sin nombre, que contiene el resultado de restar standard cost de lead price. Vemos que es correcto.
En la 8 nos dice, modifique la consulta como se muestra a continuación para asignar nombres a las columnas en los resultados y vuelva a ejecutar la consulta. Tenga en cuenta que los resultados ahora incluyen las columnas de product name y markup. Se ha utilizado las palabras clave as para asignar un alias a cada columna de los resultados. Ahora nos dice, reemplace la consulta existente con el siguiente código, que también incluye una expresión que produce una columna calculada en los resultados. Nos piden reemplazar esta consulta por esta de aquí. Voy a copiarla y la voy a pegar. Ejecute la consulta y observe que el operador más en la columna Product Details calculada se utiliza para concatenar los valores de las columnas Color y Size separados por una coma. El comportamiento de este operador depende de los tipos de datos de las columnas. Si hubieran sido valores numéricos, el operador más los hubiera sumado. Tenga en cuenta que también algunos resultados son null. Analizaremos los valores null más adelante en esta apartado. Si es correcto, vemos que la propiedad color y size se han concatenado con esta coma y se les ha asignado un alias de product details. Y aquí lo vemos. El siguiente ejercicio, trabajar con tipos de datos. Como acaba de ver, las columnas de una tabla se definen como tipos de datos específicos, lo que afecta a las operaciones que se pueden realizar en ellas. Reemplace la consulta existente con el siguiente código y ejecútelo. Ten en cuenta que esta consulta devuelve un error. El operador más se puede usar para concatenar valores de texto o sumar valores numéricos. Sin embargo, en este caso hay un valor numérico que es product ID y un valor de texto name, por lo que no está claro cómo aplicarlo. Modifique la consulta de la siguiente manera y vuelve a ejecutarla. En este caso vamos a usar la función cast en el product ID. Ahora ya no nos da el error. Ten en cuenta que el efecto de la función cast es cambiar la columna numérica product ID en un valor varchar, datos de caracteres de longitud variable, que se puede concatenar con otros valores basados en texto. Y vemos que sí se ha concatenado correctamente. Modifique la consulta para reemplazar la función cast con una función convert que se muestra a continuación y luego vuelve a ejecutarla. Cambiamos la función cast por la función convert. Nos da el mismo resultado. Ten en cuenta que los resultados de usar convert son los mismos que los de cast. La función cast forma parte del estándar ANSI del lenguaje SQL y está disponible en la mayoría de los sistemas de base de datos, mientras que convert es una función específica de SQL Server. Otra diferencia clave entre ambas funciones es que convert incluye un parámetro adicional que puede ser útil para formatear valores de fecha y hora al convertirlos a datos de texto. Por ejemplo, reemplace la consulta existente con el siguiente código y ejecute. Vemos que esta consulta ha formateado las fechas que le damos aquí con estos códigos que vemos aquí. Reemplace la consulta existente con el siguiente código y ejecútelo. Ten en cuenta que se devuelve un error porque algunos valores de tamaño no son numéricos. Por ejemplo, algunos tamaños de artículos se indican como S, M o L. Este es el error en el cast. Modifique la consulta para utilizar una función trycast como se muestra aquí. Así que nos pide cambiar el cast por un trycast. Y ya no nos da el error.
pero nos devuelve unos valores nulos. Ejecute la consulta y observe que los valores numéricos de tamaño se convierten correctamente en números, pero que los tamaños no numéricos se devuelven como nulos. El último ejercicio, manejar valores null. Hemos visto algunos ejemplos de consultas que devuelven valores null. Null se usa generalmente para indicar un valor desconocido. Tenga en cuenta que esto no equivale a indicar que el valor es ninguno. Esto implicaría que sabe que el valor es 0 o una cadena vacía. Modifique la consulta existente como se muestra aquí. Aquí nos pide que envolvamos la función trycast con una función isNull y como lo pide la función, agregamos un segundo argumento. Ejecute la consulta y visualice los resultados. Tenga en cuenta que la función isNull reemplaza los valores null por el valor especificado, por lo tanto, en este caso, los tamaños que no son numéricos y por lo tanto no se pueden convertir a enteros se devuelven como 0. En este ejemplo, la función isNull se aplica a la salida de la función interna trycast, pero también puede usarse para tratar con valores null en la tabla de origen. Vemos que los valores que eran null ahora se reemplazan por un 0. Reemplace la consulta con el siguiente código para manejar valores null para los valores de color y tamaño en la tabla de origen. Y vemos que tanto si color es nulo o si size es nulo, serán reemplazados por una cadena vacía en la columna Product Details, como vemos aquí. La función isNull reemplaza valores null por un valor literal especificado. En ocasiones puede que desee obtener el resultado opuesto reemplazando un valor explícito por null. Para ello puede usar la función nullIf. Pruebe la siguiente consulta que reemplaza el valor de color multi por null. Y aquí vemos que todos los valores multi han sido reemplazados por null. En algunos casos podría ser útil comparar varias columnas y encontrar la primera que no sea null. Por ejemplo, supongamos que desea realizar un seguimiento del estado de disponibilidad de un producto según las fechas registradas de su primera puesta a la venta o de su retirada. Un producto actualmente disponible tendrá un valor Sale Start Date, pero el valor Sales Date será null. Cuando un producto ya no se vende, se introduce una fecha en su columna Sales and Date. Para encontrar la primera columna que no sea null, puede usar la función QALS. Utilice la siguiente consulta para encontrar la primera fecha no null para el estado de venta del producto. Aquí vemos la primera fecha que no es null. La consulta anterior devuelve la fecha en la que se actualizó el estado de venta del producto, pero no indica el estado de venta en sí. Para determinarlo, debemos comprobar las fechas para ver si Sell End Date es null. Para ello, puede usar una expresión case en la cláusula Sell para comprobar si hay valores null en Sell End Date. La expresión case tiene dos variantes: un case simple que evalúa una columna o valor específico, o un case de búsqueda que evalúa una o más expresiones. En este ejemplo, nuestra expresión case debe determinar si la columna Sell End Date es null. Normalmente, al intentar comprobar el valor de una columna, se puede usar el operador igual. Por ejemplo, el predicado Sell End Date es igual a la fecha 01/01/2005. Devuelve true
si el valor de cell endDate es igual a 0101-2005 y false en caso contrario. Sin embargo, al tratar con valores null, el comportamiento predeterminado no puede ser esperado. Recuerde que null en realidad significa desconocido, por lo que usar el operador igual para comparar dos valores desconocidos siempre da como resultado un valor null. Semánticamente es imposible saber si un valor desconocido es igual a otro. Para comprobar si un valor es null, se debe usar el predicado isNull. Y a la inversa, para comprobar que un valor no es null, se puede usar el predicado isNotNull. Ejecute la siguiente consulta que incluye el case buscado que utiliza una expresión isNull para verificar valores cell endDate null. Tenemos nuestro select con la columna name y nuestra columna sales status, que va a ser un case que contenga las condiciones de que cuando sell endDate sea nulo, va a ser curly for sale, actual a la venta, y else, no longer available, no disponible para la venta. O sea, aquí vemos que cuando la fecha de término de venta sea nulo, o sea que no haya una fecha de finalización de la venta, va a estar disponible para la venta. Y cuando no, va a estar no disponible para la venta. La consulta anterior utilizó una expresión case buscada que comienza con la palabra case. Incluye una o más expresiones when, then, con valores y predicados que se deben comprobar. Usa una expresión else, proporciona un valor si no se cumple ninguna de las condiciones when. Y la palabra end indica el final de la expresión case, que se asocia a un nombre de columna para el resultado mediante la expresión as. En algunas consultas es más apropiado utilizar una expresión case simple que aplique múltiples predicciones where, then al mismo valor. Ejecute la siguiente consulta para ver un ejemplo de una expresión simple que produjo resultados diferentes según el valor de la columna tamaño. Y aquí vemos nuestro case que cuando la columna size sea S, va a ser small, M, medium, L, large, XL, extra large. Y si no, vamos a usar la función isNull, el size, si es null, se va a reemplazar por NA. Y vemos en los valores que había, alguna de estas letras se va a cambiar por estas palabras. Y en caso sea nulo, por NA. Revise los resultados de la consulta y tenga en cuenta que las columnas Product Size contienen la descripción basada en texto del tamaño para los tamaños S, M, L y XL, el valor de la medida para los tamaños numéricos y NA para cualquier otro valor de tamaño. Continuando con los desafíos. Ahora que he visto algunos ejemplos de declaraciones select que recuperan datos de una tabla, es hora de intentar componer algunas consultas propias. Desafío 1. Recuperar datos de clientes. Adventure Works Cycles vende directamente a minoristas quienes a su vez venden sus productos a los consumidores. Cada minorista cliente de Adventure Works ha proporcionado un contacto para todas las comunicaciones de Adventure Works. El gerente de ventas de Adventure Works le ha solicitado que genere informes con información sobre los clientes de la empresa para respaldar una campaña de ventas directa. 1. Recuperar detalles del cliente. Familiarícese con la tabla saleslt.customer, escribiendo una consulta Transact SQL que recupere todas las columnas de todos los clientes. Entonces, para el inicio 1 nos pide recuperar
todas las columnas de todos los clientes. Así que utilizaremos el asterisco from la tabla salesLT.customer. Y ya tendríamos todos los clientes con todas sus columnas. 2. Recuperar datos del nombre del cliente. Cree una lista de todos los nombres y contactos de los clientes que incluye el título, el nombre, el segundo nombre si corresponde, el apellido y el sufijo si corresponde de todos los clientes. Así que nos pide estas columnas en específico. La primera columna, el título. Así que lo reemplazamos el asterisco por el título. También nos pide el nombre, first name. El segundo nombre. El apellido, last name. Y el sufijo si corresponde. De todos los clientes. Y ahora tenemos una tabla que contiene el título, el nombre, el segundo nombre si corresponde, el apellido y el sufijo de todos los clientes. 3. Recuperar nombres y números de teléfonos de clientes. Cada cliente tiene un vendedor asignado. Debe crear una consulta para crear una hoja de llamadas que incluye el vendedor, una columna denominada Customer Name que muestre cómo se debe saludar al contacto del cliente, por ejemplo, señor Smith, y el número del teléfono del cliente. Así que para esto, primero vamos a volver a ver los nombres de todas las columnas. Y nos pide seleccionar la columna vendedor, que vendría a ser salesperson. La siguiente columna, que va a tener un alias de customer name. Y que va a ser la concatenación de el título con el apellido. Título, title, más concatenamos un espacio con el last name. Y esto le damos el alias de customer name. Por último, el número del teléfono del cliente, que vendría siendo la columna llamada phone. Pero antes de ejecutarla, vamos a darnos cuenta que no todos los clientes tienen un título. Así que vamos a usar en el título la función isNull, por si el cliente no tiene un título. Y si en caso no tenga un título, lo vamos a reemplazar por una cadena vacía. Ahora sí, ejecutamos y tendremos nuestra hoja de llamadas que va a incluir a nuestro vendedor, a cómo se debe saludar al contacto y el número del cliente. Desafío 2. Recuperar datos de pedidos de clientes. A medida que continúe trabajando con los datos de clientes de AdventureWorks, deberá crear consultas para los informes que haya solicitado el equipo de ventas.
1. Recuperar una lista de empresas clientes. Se le ha solicitado que proporcione una lista de todas las empresas clientes en el formato ID de cliente, nombre de la empresa. Por ejemplo, 78 bicicletas preferidas. Así que nos pide que seleccionemos una columna con el formato del ID de cliente concatenado con dos puntos y un espacio contenando el nombre de la empresa, company name. Y esta columna la llamaremos customer com. Pero aquí vemos un error, ya que Customer ID es un tipo de dato int. No se puede concatenar con Company Name, que es un tipo varchar. Así que para poder concatenar esto, lo que vamos a usar es la función cast, que vamos a volver este Customer ID y le vamos a poner que va a ser tipo varchar. Ahora sí, nos da la lista de empresas clientes en el formato que nos están pidiendo el ID y el nombre de la empresa. Recuperar una lista de revisiones de órdenes de venta. La tabla sales.lt.sales orden header contiene registros de pedidos de venta. Se le ha solicitado recuperar datos para un informe que muestra el número de orden de compra y el número de revisión en el formato asterisco, paréntesis, asterisco, por ejemplo, que vemos aquí. Y la fecha del pedido convertida al formato estándar ANSI 102. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces, en este desafío vamos a trabajar con esta tabla. Primero vamos a seleccionar todas las columnas de esta tabla para poder ver sus nombres. Tenemos todas las columnas de la tabla. La primera columna que vamos a seleccionar es el número de orden de compra, la cual es Purchase Order Number. Y el número de revisión es Revision. Nos pide que esté en este formato, así que vamos a empezar con un asterisco, concatenando Purchase Order Number, ya que este es un varchar, no hay problema. Continuamos concatenando y concatenamos con espacio y un paréntesis. Ahora sigue revision number, pero este es un int, así que vamos a usar la función str para convertirlo en un string y vamos a decir que tiene máximo un carácter. Seguimos y por último cerramos con un paréntesis y un asterisco. La siguiente columna va a ser la fecha del pedido convertida al formato ANSI.
la fecha del perdido, acá está order date. La vamos a convertir con la función convert. Primero vamos a indicar que va a ser never char de hasta 30 caracteres. Y le vamos a pasar por último el código 102. Ahora también se le puede asignar un alias a cada una de estas columnas. La primera la puedo llamar Order Revision. Order Revision. Y a la segunda la puedo llamar Order Date. Ejecutamos y ya tenemos las dos columnas como se nos pide en el enunciado, con el formato de cada una y con el alias que les puede identificar. Vídeo 3. Recuperar los datos de contacto del cliente. Algunos registros de la base de datos contienen valores faltantes o desconocidos que se devuelven como. Debe crear consultas que gestionen estos valores null correctamente. 1. Recupere los nombres de contacto del cliente con segundo nombre si se conoce. Se le ha solicitado que escriba una consulta que devuelva una lista de nombres de clientes. La lista debe constar de una sola columna con el formato nombre-apellido, por ejemplo, Kate Harris, si se desconoce ese un nombre, o nombre-apellido, por ejemplo, Jane M. Gates, si se conoce el segundo nombre. Okay. En este desafío estaremos trabajando con la tabla de customers, así que vamos a seleccionar todas las columnas de esta tabla. Y nos piden una sola columna que tenga este formato. Va a contener las columnas de first name, middle name, last name. First name va concatenado a middle name, pero como vemos algunas de middle name están vacías o se puede desconocer, así que podemos usar el is null. Y en caso que sea null, lo vamos a reemplazar por una vacía. Seguimos concatenando con el last name. Y aquí vamos a agregar los espacios. Por último, podemos asignarle un alias. Esta columna puede ser customer name. Botamos y acá tenemos una sola columna con los nombres formateados de la manera que pedimos. 2. Recuperar datos de contactos principales. Los clientes pueden proporcionar a AdventureWorks una dirección de correo electrónico
un número de teléfono o ambos. Si se dispone de una dirección de correo electrónico, se debe utilizar como método de contacto principal, de lo contrario se debe utilizar el número de teléfono. Debe crear una consulta que devuelva una lista de ID de cliente en una columna y una segunda columna llamada contacto principal que contenga la dirección de correo electrónico si se conoce y de lo contrario el número de teléfono. Importante. En los datos de ejemplo proporcionados no hay registros de clientes sin dirección de correo electrónico. Por lo tanto, para verificar que su consulta funciona correctamente, ejecute la siguiente instrucción update para eliminar algunas direcciones de correo electrónico existentes antes de crear la consulta. ¿Okay? Veamos. Y vamos. Ahora nos piden la columna ID y contacto principal. Para poder ver de nuevo el nombre de todas las columnas, seleccionamos todas las columnas y nos pide Customer ID y otra columna en la que va a ir uno de estos dos, o la dirección de correo electrónico o el teléfono. El que sea primero no null. Así que para esto utilizaremos la función while test que devuelve el primer elemento no null. Primero ingresaremos el email address y luego el phone. Y esto le llamaremos primary. Ahora ejecutamos y tenemos el resultado donde está la primera columna con el ID de cliente y la siguiente el contacto primario o principal, que puede ser el número o el correo electrónico. Recuperar el estado del envío. Se le ha solicitado crear una consulta que devuelva una lista de identificadores de pedidos de venta y fechas de pedido con una columna denominada Shipping Status, que contiene el texto enviado para pedidos con una fecha de envío conocida y en espera de envío para pedidos sin fecha de envío. Importante. En los datos de ejemplo proporcionados no hay registros encabezados de pedidos de ventas sin fecha de envío. Por lo tanto, para verificar que su consulta funcione correctamente, ejecute la siguiente instrucción update para eliminar algunas fechas de envío existentes antes de crear la consulta. Digamos, y dos. Primeramente nos damos cuenta que vamos a trabajar con la tabla sales lt.sales order header. Así que vamos a seleccionar las columnas de esta tabla. Le damos enter. Y nos dice que necesitamos devolver una lista de identificadores de pedidos de venta y fechas de pedido con una columna denominada Shipping Status. Así que vamos a devolver la columna Sales Order ID y Order con una columna que se llama Shipping Status
que contiene el texto enviado para pedidos con una fecha de envío conocida, en espera de envío para pedidos sin fecha de envío. Esta tercera columna es un caso. Case. Aquí cerramos el case. Cuando nuestra fecha de envío sea null, then vamos a poner el texto en espera de envío. Si no, else, el texto envío. Ejecutamos y tendríamos la lista con los identificadores de pedido y nuestra columna shipping status, que tendría el texto enviado en caso la fecha de envío no sea null, y en caso sea null, el texto en espera de envío. Eso sería todo por la parte de los ejercicios de laboratorio. Y terminando con el módulo 1, iremos a la evaluación de módulos. La pregunta: ¿cuál es una consecuencia probable de tener tipos de datos mixtos en una columna SQL a realizar operaciones aritméticas? Eso sería errores de conversión o resultados incorrectos. ¿Qué tipo de instrucción SQL es más adecuada para cambiar la estructura de una tabla existente? Sería alterar. Una consulta de base de datos devuelve resultados inesperados con filas adicionales. Las consultas usa una instrucción select sin una cláusula where. ¿Cuál podría ser la razón potencial para estos resultados? Esto podría ser que la consulta selecciona todas las filas de la tabla especificada sin ningún filtrado, sin usar el 4. En un sistema de procesamiento de transacciones, ¿qué tipo de instrucción SQL se usa para asegurarse de que una serie de operaciones completamente tenga éxito o fracaso? No sería el lenguaje de control de transacciones TLC. ¿Cuál es el resultado de concatenar un valor null con una cadena en TSQL mediante el operador más? Ese sería que el resultado sería 6. ¿Qué consulta SQL devolverá el número total de pedidos y la suma de total due para cada cliente en la tabla Sales Orders? Nos pide el número total de pedidos y la suma de totales. Bueno, acá nos dice para cada cliente de la tabla. Entonces sí estaría bien agrupar por Customer ID. 7. Al convertir un valor DataTime en varchar mediante la función convert, ¿qué parámetro adicional se puede especificar para dar formato a la cadena de salida? Eso sería el código de estilo. Estamos hablando de la función convert. Si una consulta SQL devuelve un error debido a una cláusula from fault, ¿qué tipo de instrucción SQL probablemente se está usando? No, estamos usando la de manipulación de datos, ya que esto no está acompañado de un select. Se le asigna la tarea de recuperar el list price más alto de la tabla producto para cada categoría de producto. ¿Qué instrucción SQL debe usar? De cada categoría de producto queremos el list price mayor from la tabla
Así que sería la primera opción. Enviar respuestas. Y eso sería todo por el módulo